Los enigmas del cerebro humano son permanente fuente de investigación. Aún así, los enigmas persisten. Son muchísimas las preguntas que todavía la ciencia no ha logrado responder al respecto. Apenas han conseguido aventurar en algunas respuestas, y todas ellas no concluyentes, pero muy fascinantes. Nuestro cerebro representa apenas el 2% de nuestro cuerpo. Aún así, consume el 20% del oxígeno y de la energía que entra en nuestro organismo. Si pudiéramos conectar un electrodo al cerebro, su energía solo serviría para encender una bombilla de 60 vatios. A pesar de esto, este órgano ha transformado todo el planeta a lo largo de la historia. Nuestras neuronas solo se pueden ver bajo el microscopio. Son más de 100.000 millones de neuronas, pero resultan incapaces de reproducirse. Con este colosal número de neuronas, el órgano humano, el cerebro, la raza humana ha logrado ser lo que es. Pero el misterio continúa. Vamos a ver los 7 enigmas del cerebro que permanecen sin resolver. Número 1. Los secretos íntimos de la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo, se producen modificaciones en el cerebro. Sin embargo, todavía no se sabe cómo son exactamente esos cambios que sobrevienen, ni cuáles son las consecuencias que tienen específicamente en las neuronas. Asimismo, uno de los grandes enigmas del cerebro humano es la forma como se activan los diferentes tipos de memoria. Existe la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo. También está la memoria declarativa, que se encarga de los datos exactos, y la memoria no declarativa, que tiene que ver con las acciones, como nadar, correr, por ejemplo. Los científicos sospechan que hay un elemento en común en todos esos tipos de memoria, pero aún no lo encuentran a nivel molecular. Tampoco saben cómo y por qué las memorias se modifican o se borran. Número 2. Las emociones. Uno de los grandes enigmas del cerebro humano son las emociones. Las emociones representan uno de los grandes enigmas del cerebro. En primer lugar, señalar que aún no se ha llegado a un consenso sobre la forma de definirlas desde el punto de vista neurológico. Se sabe que son estados cerebrales y que tales estados permiten asignar un valor a los hechos. También que a partir de esto se genera un plan de acción. Sin embargo, esta apreciación no es compartida por toda la comunidad científica. Las emociones tienen un referente físico. Implican cambios en la tensión muscular, los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo, etc. También hay cambios en el cerebro en términos de neurotransmisores. Sin embargo, se ignora el funcionamiento detallado de este conjunto de procesos. No se sabe por qué el ser humano suda. No se sabe por qué el ser humano tiene tensión muscular
no se sabe por qué se alteran los latidos del corazón. Todo parte de una reacción neurológica, pero no se sabe con exactitud el proceso. Número 3. Aún no conocemos los secretos de la inteligencia. Desde el punto de vista neurológico, tampoco existe una definición de inteligencia. No existe un concepto consensuado por la comunidad científica. Para precisar el concepto de inteligencia, se utilizan ideas asociadas a cómo se evalúa, pero no existe un esquema cerebral que pueda emplearse como definición de esta capacidad. Algunos estudios sugieren que la inteligencia guarda una relación con la memoria. Tales investigaciones, en todo caso, no son concluyentes. Lo que se sabe es que en los fenómenos intelectuales actúan diferentes áreas del cerebro y varios mecanismos de pensamiento actúan a la vez. Sin embargo, la inteligencia sigue siendo uno de los grandes enigmas del cerebro humano. No se sabe, y los científicos no logran determinar ni conseguir cuáles son los parámetros que determinan que un ser humano sea más inteligente que otro. Número 4. ¿Por qué dormimos? ¿Y por qué soñamos? Desde siempre se ha asociado el acto de dormir y soñar con el descanso. Sin embargo, en las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro humano permanece muy activo durante el sueño. De hecho, hay momentos en los que trabaja más que cuando la persona está despierta. En la actualidad, hay hipótesis que cuentan con mayor aceptación, pero en realidad no sabemos para qué dormimos y para qué soñamos. Aunque es posible que haya una función regenerativa, definitivamente no es lo único que hay en el sueño. Se piensa que al dormir se facilita la resolución de problemas y la fijación de conocimientos en la memoria, y que por tanto es una preparación para la acción. Durante el sueño, el cerebro se prepara para accionar. Número 5. No tenemos conciencia de la conciencia. La conciencia es un concepto filosófico, psicológico y antropológico, entre otros, pero también es un tema neurológico. Hasta el momento se sabe que el contacto con las cosas materiales genera pequeños cambios en el cerebro. Sin embargo, uno de los grandes enigmas del cerebro humano es la forma en la que se producen diferentes niveles de conciencia, la llamada conciencia superior, o capacidad para reconocer la realidad universal en términos objetivos. Parece ser el resultado de una retroalimentación masiva de los circuitos cerebrales. No hay más detalles al respecto. Muchísimos análisis no arrojan ninguna conclusión al respecto de la conciencia humana. ¿Para qué sirve? ¿Cómo realmente se utiliza? Número 6. La simulación del futuro en un sueño. Uno de los poderes más extraordinarios de nuestro cerebro es esa capacidad para simular el futuro. Esto es prever lo que sucederá, predecirlo o conjeturarlo. Es una expresión
maravillosa de nuestro cerebro, sea cuando dormimos o cuando estamos despiertos. No se sabe cómo el cerebro logra hacer esas simulaciones. Se supone que está relacionada con la creación de modelos y de contraste con la memoria. Por el momento se desconoce cuáles son los mecanismos que hacen posible que se produzcan este tipo de simulaciones en el cerebro humano. Número 7. Los fenómenos temporales. Parece ser que el cerebro tiene algunas dificultades para procesar los hechos que ocurren en forma simultánea. Esto ocurre cuando dos o más hechos se producen a diferentes velocidades. Al parecer, el cerebro intenta percibirlas como si fueran sincrónicas, es decir, como si ocurrieran a la misma velocidad. Algo que, por ejemplo, esto puede dar lugar a la dislexia y a las caídas en las personas mayores. No se sabe por qué ocurre esto. Aunque se ha avanzado muchísimo en la neurología, aún hay muchos enigmas por resolver alrededor del funcionamiento del cerebro. No es para menos si se tiene en cuenta que se trata de un órgano muy complejo y que es el propio órgano el que se aplica en la extraordinaria tarea de autodescubrirse y autoconocerse.